Amante Padre Celestial, te agradecemos por estar con nosotros este día. Y nuevamente pedimos tu ayuda para la siguiente presentación del hermano Pippinger. Señor, es una ocasión especial en que nos has llamado a reunirnos. Deseamos estar listos para el cielo. Necesitamos la preparación para enfrentar la crisis que viene, por lo que oramos mientras venimos ante ti esta noche. Por favor, derrama tu Espíritu Santo sobre este grupo. Prepáranos para el mensaje que vendrá del Señor a través de Pippinger. Dale poder mientras Él presenta el tema. Oramos y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Revisé lo que compartí anoche y es básicamente una parte de lo que el hermano Swindon Charles compartió esta mañana. Estoy consciente de que lo que compartí anoche es solo un repaso y estoy viendo que es lo que voy a compartir esta noche, que también será como un repaso para la mayoría de ustedes. Sin embargo, debo ponerlo en su lugar para ir dando los argumentos antes de llegar a las conclusiones más adelante. Voy a iniciar con las notas, esperando que hayan podido avanzar de la página 4 a la 14 anoche, porque nunca es suficiente. Esto que voy a dar será una repetición de un estudio que hemos estado haciendo por años, varios años. Así es que todo esto es bien conocido y me da mucha pena tener que borrar los diagramas del hermano Noel porque siempre son tan precisos y lindos, pero tengo que hacerlo. No sé bien qué es lo que va a presentar el hermano Taylor para este fin de semana, aunque sé que el tema general es la Revolución Francesa. Lo que no sé es cuál será el énfasis. Pero una de las cosas que él ha compartido en el pasado es el énfasis que él ha colocado sobre el populismo de la Revolución Francesa. El populismo fue importantísimo. Y la razón por la que estoy diciendo esto es que yo espero que él va a tocar este asunto detalladamente, y yo no. Donald Trump ha manejado el populismo, y si él gana, será precisamente por eso. Así que el populismo que estoy viendo hoy fue prefigurado por el populismo de la Revolución Francesa. Así que por años hemos estado haciendo este estudio, pero voy a tratar de utilizar una de las líneas que ya están aquí, pero nunca había sido tan significativo hasta que llegamos a entender que no solamente es que la Revolución Francesa se repite al fin del mundo, porque eso ya lo habíamos entendido desde hace mucho tiempo. Pero esta repetición inició el 9/11 y eso lo hace un poco más específico. Así que se convirtió en verdad presente, porque nos estamos acercando al hito que viene después del 9/11 en la Revolución Francesa y que se llama el Reino del Terror. Y esto nos dice que este populismo que estamos viendo durante estas elecciones es una señal de alarma de que el baño de sangre que sucede durante el fin del mundo y que inicia en los Estados Unidos con la polémica del sábado o domingo está a punto de comenzar. No sé si ustedes están preparados para eso, pero yo no creo. Todavía hay una obra que el Señor debe hacer en nosotros.
Vamos a estudiar el patrón de la historia de Cristo y hay una parte que está aquí en las notas, no la voy a leer, solamente me voy a referir a ella porque es algo muy conocido, pero queremos que quede en la grabación y si no la han leído los invito a que lo hagan. Es algo así. Mis líneas no son tan bonitas. Cristo nace aquí. 30 años después, es bautizado en el 27 después de Cristo. Es crucificado en el año 31. Y la semana en la que él confirma el pacto termina aquí en el 34. Pero después de su crucifixión, resucita y después asciende al cielo. Y las notas que tratan sobre estos distintos hitos que puse aquí inician bajo el subtítulo que dice preparación. Fueron 30 años de preparación desde su nacimiento hasta que inicia su ministerio. Después, en el 27, da su testimonio por 1260 días literales. 1260 días literales. Después fue crucificado, resucita y asciende. Después tenemos la destrucción de Jerusalén, que es en su historia, que es en el año 70, que es una ilustración del fin del mundo. Y allí tenemos una cita de la hermana White que confirma eso. Y también la segunda venida es ilustrada por su aparición en Patmos. Si no están familiarizados con eso, pueden leer la cita que dice: en los días de los cristianos primitivos, Cristo vino una segunda vez. Su primer advenimiento fue en Belén, donde vino como un infante. Su segundo advenimiento fue en la isla de Patmos. Vamos a colocar aquí el año 100 como referencia. Así que cuando apareció a Juan el Revelador en la isla de Patmos es un tipo de su segunda venida. En algún momento llegamos a entender que este es el patrón de la historia de Cristo. No nos referimos aquí a su naturaleza humana ni divina, sino que es el patrón de los hitos que él ilustra mientras confirma el pacto por una semana. Pero también sabemos que el anticristo busca hacerse pasar o falsificar a Cristo. Y encontramos que la historia del papado es gobernada por estos hitos. Pero la mayoría de los adventistas no pueden ver esto porque rechazan muchas de las verdades fundacionales. Y uno de los símbolos más importantes del entendimiento que tuvieron los milleritas y que hoy se rechaza es el continuo. El entendimiento millerita sobre el continuo era completamente distinto de lo que enseña el adventismo actualmente. En el 508 después de Cristo fue quitado el continuo y tomó 30 años de preparación para que se levantara el papado en el año 538. El papado no dio el testimonio de Cristo, sino un testimonio satánico por 1260 días, que en realidad fueron años, 1260 años, y eso nos lleva a 1798, donde el papado recibió su herida mortal, y que tiene su paralelo, o es tipificado con la crucifixión, y lo tienen allí en las notas. La profecía nos dice que la herida mortal sería sanada y que el papado volvería a la vida. También nos dice que los 10 reyes acordarían dar su reino al papado, por lo que también tenemos que el papado asciende una vez más al trono de la tierra, volviendo a la vida, y en lo que sucede actualmente, y todo esto nos lleva a este hito,
Y estos hitos no se alinean necesariamente con este. Estos hitos no se alinean necesariamente con este en cuanto a su estructura, pero las 7 postreras plagas que llegan con el cierre de gracia han sido tipificadas por la destrucción de Jerusalén en el 70, que ilustra el fin del mundo, que llevan a las plagas y a la segunda venida. Y la segunda venida está tipificada en la revelación de Patmos del año 100, cuando fue escrito el Apocalipsis. Una de las cosas que quiero que vean aquí es un patrón. Me refiero a este patrón de aquí, y si vamos a las notas, donde dice poder, testimonio, muerte, poder, testimonio y muerte, me voy a regresar un poco porque hay algo que quiero mostrarles. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo, que se extendió del año 27 al año 34 después de Cristo, Cristo primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos. Entonces sus discípulos dieron su testimonio aquí por 1260 días literales. Y lo que quiero que vean es que desde el 27 al 34 hay un patrón específico en la profecía bíblica. Y después de las notas que se refieren a esta línea del anticristo, espero que todos hayan entendido esta parte. Déjenme colocar aquí algo para que puedan entender mi punto. Voy a poner Daniel 11, 41 al 42, para señalar que el papado está a punto de volver a la vida, porque Isaías 23 nos dice que la ramera que cometería fornicación con todos los reyes de la tierra, creo que todos están familiarizados con ese pasaje, y allí dice que al fin del mundo volverá a cometer fornicación, pero que sería olvidada por 70 años, que son como los días de un rey. Es decir, la ramera es olvidada durante la historia de Estados Unidos, es decir, desde 1798 hasta la ley dominical. Porque en la ley dominical, Estados Unidos deja de ser un reino de la profecía bíblica. Todavía es el 6º reino de la profecía, pero llegando a la ley dominical entra el 7º reino de la profecía, así que los Estados Unidos llegan a su fin. Ahora el papado resucita y va a ascender al trono de la tierra, porque según lo que tenemos en el siguiente paso, en el versículo 42, tenemos a los 10 reyes acordando entregar su reino a la bestia. Así que todos estos hitos están allí en orden, aunque hay algunos puntos donde no se alinean de manera proporcional. Pero todos están allí. Pero después, además de estar allí, tenemos este patrón particular. Y voy a colocar otro aquí, que es el patrón de los 2520 una vez más. Y esto es algo que es casi imposible de que los adventistas puedan ver, porque rechazan los 2520 también. Estos 2520 inician en el 723 a.C., llegan al 538 después de Cristo y terminan en 1798. Así que podemos ver una estructura idéntica a la que está acá arriba. Hay 1260 y 1260, y esto no es casualidad ni accidente. Entonces, cuando colocamos estas líneas, pero hay otra que vamos a colocar, que es con la que vamos a tratar,
Me refiero a la línea de la Revolución Francesa. Y las notas de esto las encontramos donde dice: lo vamos a leer directamente de la Biblia. Apocalipsis 11, 3 al 4, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y como adventistas, ¿qué significa eso? ¿Quiénes son estos 2 testigos? El Antiguo y Nuevo Testamento para los mileritas. ¿Y para nosotros quiénes son? La Biblia y el espíritu de profecía. Aunque ese ya es otro tema. Estos 2 testigos estuvieron dando su testimonio durante los 1260 años del poder papal. Y durante ese tiempo hay un periodo marcado al final que se refiere a la Revolución Francesa. Y ese es el punto que estamos tratando aquí. Vamos al versículo 5 y 6, donde dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí hay mucha información, aunque no vamos a tratar con toda ella. Y comparándolo con el patrón, podemos ver que estos 2 testigos o profetas en otro nivel se refieren a quiénes son. ¿Quiénes fueron los personajes bíblicos que convirtieron el agua en sangre y que trajeron plagas a la tierra, etcétera? Moisés y Elías. Hay suficiente luz para comprender esto, pero básicamente aquí se refiere a la Biblia, la palabra de Dios. Y Jesús también es la palabra de Dios. Entonces, en esta historia tenemos que la Biblia también es gobernada por el patrón de la historia de Cristo, de la misma manera en que el anticristo es gobernado por el patrón de la historia de Cristo. Y sabemos que el anticristo está tratando de falsificar a Jesús. Entonces, cuando nos aproximamos a Apocalipsis 11, mi argumento aquí es que ese mismo capítulo establece el mismo patrón para la Biblia que la palabra viviente de Dios, o sea, Jesús, tuvo en su tiempo. En el versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Lo que se está tratando de decir es que, o lo que estoy entendiendo en esto, es que esto identifica el reino del terror en la Revolución Francesa, que comenzó en 1793. Y la Biblia nos va a decir de una manera muy específica que después de 3 días y medio, los 2 testigos resucitarían. Pero mi argumento aquí es que estos 3 años y medio son otra ilustración de los 1260 proféticamente hablando. Y yo sé que la primera aplicación de esos 2 testigos que dan su testimonio se hace en esta historia del año 538 a 1798, pero aquí estoy señalando que la Revolución Francesa es un fractal y que es gobernada por este patrón, por todos estos patrones. De hecho, permítanme decirlo de otra manera, de esta manera. Y por lo tanto puedo decir que la Revolución Francesa es un periodo de 7 años que inicia en 1789 y termina en 1796.
Si esto es correcto, entonces 1789 se alinea ¿con qué? Con el hito en que un ser divino desciende. Así que en 1789 sería también el 9/11. Dado que el tiempo no sería más estos dos testigos de esta historia. Y al decir esto, no estoy tratando de poner a un lado el significado de que estos dos testigos dieron su testimonio durante los 1260 años del papado. Más bien estoy diciendo que en esta historia encontramos también este fractal o porción que describe los 1260 días literales o 3 días y medio proféticos y que también deben ser precedidos por otros 1260 días que inician en 1789. Y más adelante en estas presentaciones voy a explicar que, dado que estamos tratando aquí con la Revolución Francesa y Francia, que es un poder de dos cuernos que tipifica a los Estados Unidos, un poder que también tendría dos cuernos al fin del mundo, y por eso podemos decir que Francia y la Revolución Francesa son una ilustración de los Estados Unidos al fin del mundo. Todo esto lo digo porque Francia es un poder de dos cuernos, y sabemos que todos los poderes en la profecía de dos cuernos están ilustrando a Estados Unidos en el fin del mundo. Pero también tengo que decir que a otro nivel, también podemos colocar la historia de los Estados Unidos aquí en 1789, porque en ese año se firmó su Constitución, y por lo tanto también es una aplicación válida, porque esa Constitución es un asunto que está predicho también en la profecía, porque tú y yo, como adventistas, sabemos que cuando llegue la ley dominical, la Constitución norteamericana será cambiada completamente. Por eso digo que la Constitución está directamente relacionada con la ley dominical, y también voy a decir que esto de aquí, 1796, es un símbolo de la ley dominical, se alinea con ella. Entonces, ¿qué sería esto de aquí? Si aquí tenemos el 9/11 y acá la ley dominical, entonces esto es la medianoche. La cruz. ¿Qué le dieron a Jesús cuando Él estaba en la cruz? Vinagre con hiel. ¿Y cómo sabía? Amargo. Amargo. Así que aquí se alinean todas las veces que se menciona algo amargo en la Biblia. Por ejemplo, el reino del terror, el clamor de medianoche. Solo estoy tratando de dar algunas razones por las que estoy poniendo los hitos de esta manera. Y puedo decir que en el 9/11, la Constitución de Estados Unidos fue golpeada grandemente porque a partir de allí la Constitución se basa en el modelo de justicia romano. En cambio, antes de los atentados era sobre el sistema inglés, por lo que tenemos evidencia para colocar esto aquí. Y en el otro lado tenemos que llegará el cambio completo de la Constitución con la ley dominical. Y para mí, personalmente, yo conocía este patrón desde hace varios años, pero no con el detalle que ahora puedo ver. Sabía que todo se repetiría al fin del mundo, pero no podía ponerlo en su orden. No tenía los argumentos para colocar el 9/11 como el inicio de este periodo hasta que tuvimos más elementos que nos confirmaron eso. Fue mucho tiempo el que traté de comprender la Revolución Francesa, pero ahora tengo muchas razones para investigar ese evento y profundizar más. Aunque será el hermano Taylor quien va a analizar todos esos detalles. Esto de aquí hace que este Congreso campestre sea un asunto muy serio, hermanos y hermanas. Muy serio, porque si podemos conectar este próximo presidente, que es el número 45, a esta otra historia de la revolución, nos dejará ver que está a punto de repetirse el reino del terror en los Estados Unidos.
Anteriormente, cuando yo leía acerca de la Revolución Francesa, no podía explicarme qué es exactamente lo que allí sucedió. Quizá una buena palabra para describirlo es anarquía. Pero cuando lo analizas y encuentras que habían diferentes clases de ciudadanos, de la realeza y de los líderes religiosos, podrás ver que estos diferentes grupos interactuaban entre ellos de una manera negativa. Así que analiza también lo que sucede en los Estados Unidos actualmente. Analiza las relaciones raciales que hay actualmente en los Estados Unidos. Analiza el populismo que se está levantando en contra de la clase élite que está en el gobierno. Y no hace mucho yo compartí esto, aunque no recuerdo los detalles, pero escuché a alguien en la radio que no era religioso y decía que, me parece que era en Wisconsin, que en ese estado hay 700,000 permisos para cazar en Wisconsin, y también 700,000 permisos para cazar, y también en otro par de estados, y hacían un recuento de los permisos, así que llegaron a la conclusión de que los ciudadanos de Estados Unidos componen el ejército más grande del mundo. Y recuerdo que cuando el hermano Steve llegó aquí 2 días antes de que iniciara el Congreso, y me comentó que cuando él escuchó ese dato, él vive en Texas, quiso investigar cuántos permisos para tener armas se han dado en ese estado, y dice que son 1,000,000. Así que en total solo estamos considerando 4 estados. Mi esposa nació en Arizona y yo en California, y pasamos muchos años en California después de casarnos. Así que cuando nos mudamos a Arkansas tuvimos un choque cultural, porque aquí es diferente. Y una de las cosas que me llamaron mucho la atención, porque nunca las vi en California, es que, y sucede en este mismo estado de Arkansas, cuando inicia la temporada de cacería, se cierran las escuelas, porque saben que los estudiantes no van a ir a la escuela, sino que se van a ir con sus papás de cacería. Así que automáticamente las escuelas de Arkansas cierran cuando inicia la temporada de cacería. Y eso nos da una idea de cuántas armas hay en este estado. Así que si estamos hablando de la repetición de la Revolución Francesa en este país, hermanos míos, esto es un asunto muy serio. Estamos viendo a gente armada que le dispara a los policías por razones propias o de política, así que estamos al borde de algo terrible. Y la manera en que esta sociedad ha sido dividida en clases, y también al ver cómo se enfrentan entre ellas, podemos entender que se está desarrollando el mismo ambiente que hubo en la Revolución Francesa. Estamos llegando allí. El populismo que está siendo proclamado por Donald Trump hace un paralelo con lo que dicen los comentarios históricos de la Revolución Francesa. Populismo, populismo y más populismo. Primeramente, voy a tratar de mostrarles esta noche de que hay razones proféticas completamente válidas para colocar la Revolución Francesa al fin del mundo, iniciando con un periodo simbólico que inició el 9/11, que es un paralelo de los 7 años de la Revolución Francesa. Entonces, mi primer argumento aquí es que no podemos hacer a un lado el hecho de que Jesús dio su testimonio y tipificó también a los 2 testigos del Antiguo y Nuevo Testamento, porque Él es la palabra viva de Dios. Entonces, en Apocalipsis 11, donde encontramos la historia de la palabra de Dios, tenemos que daría su testimonio por 1260 años. Después serían asesinados, y sus cadáveres quedarían en la plaza y todos se regocijarían por 3 días y medio,
Y después de eso, ¿qué sucedió? Resucitarían y se pondrían de pie. Que eso es justo aquí. Está fuera de la secuencia, pero sigue allí. ¿Y qué sigue diciendo en la Biblia? Ascendieron al cielo. ¿Y qué más dice? Que cayó un gran temor, sí, pero el siguiente versículo dice que hubo un gran terremoto, ¿cierto? Y de acuerdo a la hermana White, ¿qué significa ese gran terremoto? La Revolución Francesa. ¿Qué representa revolución? Representa la anarquía de las 7 postreras plagas. Entonces la revolución en sí misma se convierte en un símbolo del fin del tiempo de gracia y las plagas que vendrán. Vamos a leerlo, versículo 8. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Están muertos, han quedado en la plaza en Sodoma y Egipto, pero Juan dice, donde nuestro Señor fue crucificado, y sabemos que Juan fue el único discípulo que quedó junto a la cruz, así que él sabía que el Señor fue crucificado ¿dónde? En Jerusalén. Así que él está diciendo que nuestro Señor fue crucificado en Sodoma y Egipto, y Elena White dice que Sodoma y Egipto es Francia, y dado que esto es profético, debe ser alineado con el hito de la cruz, porque allí fue crucificado Jesús. No necesitamos una justificación para alinear esto así. El mismo Juan lo requiere cuando dice esto. Vamos al versículos 9 al 12. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Eso es una resurrección. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Pueden ver que están siguiendo exactamente el mismo patrón de Cristo? El siguiente versículo dice, en aquella hora, justo aquí, en aquella hora, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Aquí la interpretación de los pioneros nos dice que el Imperio Romano fue dividido en 10 naciones y Francia fue una de ellas. Y dado que el gobierno francés fue derrocado en la misma Revolución Francesa, por eso dice que una 10ª parte de la ciudad cayó. Y por supuesto aquí Francia está tipificando a los Estados Unidos, que también son una 10ª parte simbólicamente de las Naciones Unidas. Por lo tanto, la 10ª parte es un símbolo tanto de Francia como de los Estados Unidos, y esto nos deja ver que son símbolos intercambiables. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado y el tercer ay viene pronto. Un entendimiento completo de la interpretación de los pioneros sobre el tercer ay que identifica la segunda venida de Cristo. Así es que esta referencia al tercer ay puede alinearse con la segunda venida de Cristo. Todo está allí. Así es que voy a colocar aquí los argumentos. Número 1. Hay una razón que justifica el colocar la historia de la Revolución Francesa entre el 9-11 y la ley dominical. Este es un testigo. Voy a dar un segundo testigo probablemente para poder hacer esto, para justificar esto. De colocar la Revolución Francesa entre el 9-11 y la ley dominical. Pero antes de hacerlo, vamos a leer una cita, aunque no completa, porque la mayoría de ustedes
están familiarizados con ella, y tiene que ver con las reglas de Miller. Aquellos que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando las escrituras sobre el mismo plan que adoptó el padre Miller. La siguiente cita, la última parte, Dios dirigió, está en Primeros Escritos, Dios dirigió la mente de Guillermo Miller hacia las profecías y le dio gran luz sobre el Apocalipsis. Mi posición respecto a esta cita es que ciertamente Miller estaba equivocado en cuanto a Apocalipsis 13 y también había algunos puntos que no entendía correctamente del capítulo 14 y también estaba equivocado en cuanto a Apocalipsis 17 y 18. Pero en los pasajes que sí recibió gran luz son respecto a las iglesias, los sellos y las trompetas. Así que cuando Elena de White dice que Miller recibió gran luz sobre Apocalipsis, yo no tengo ningún problema con que él estuviera equivocado respecto al capítulo 13, porque si revisan lo que él escribió sobre ese capítulo, podrán ver que tenía una lógica profunda y sólida. Aún sus errores en esos aspectos tenían el respaldo de una lógica muy inteligente. Pero nosotros entendemos que la primera bestia de Apocalipsis 13 es el papado y la segunda los Estados Unidos. Pero él entendió que la primera bestia era simbolizada a Roma pagana y la segunda a Roma papal. Así que si revisa las razones por las que él hizo esa aplicación, verán que son muy buenas. Especialmente cuando consideramos que todavía no se había revelado cuál era el rol de los Estados Unidos en la profecía bíblica. Por eso él no pudo descifrar ese significado en Apocalipsis 13. Así es que la gran luz que recibió tenía que ver con las 7 iglesias como símbolo de la historia desde el tiempo de Jesús hasta el fin del mundo, y nadie más entendió como él que los 7 sellos corren paralelamente a las 7 iglesias. Así es que las 7 iglesias representan la experiencia al interior de la iglesia de Cristo, mientras que los sellos representan la experiencia externa, las actividades que ocurren en el mundo y que impactan la iglesia. Así que son historias paralelas. Y a pesar de que las trompetas no corren de forma paralela idénticamente, sí continúan extendiéndose sobre esa historia. Y no describen ni la experiencia al interior de las iglesias, de las 7 iglesias, ni tampoco la externa, que son los sellos, sino que describen los juicios sobre Roma debidos a las leyes dominical, porque Roma tuvo leyes dominicales y por esa razón fue juzgada por las trompetas. Entonces, pueden ver estas notas. He colocado allí algunas citas de Guillermo Miller que nos hablan de su entendimiento de cómo las iglesias y los sellos corren paralelos. Y no las voy a leer porque la mayoría de ustedes están familiarizados con ellas. Yo las he repetido muchas veces y también otros. Por eso digo que la mayoría las conoce. Y si no, pues revísenlas por favor cuando puedan. Ahí las tienen. Después de eso puse una cita de Urias Smith y me gusta la última parte de esa cita por lo que dice de una manera muy clara. La leo. Mientras las 7 iglesias presentan la historia interna de la iglesia, los 7 sellos nos dejan ver los grandes eventos de su historia externa. De este pensamiento en particular es de donde hemos tomado la idea de la realidad interna y externa que mencionamos a menudo. La siguiente cita es de Jaime White sobre el mismo tema, de estos sellos e iglesias que corren paralelos. Así que cuando entendemos que la historia de las 7 iglesias y los 7 sellos corren paralelos y también las trompetas hasta cierto punto y colocamos todo eso en su lugar, ahora vamos a pasar a otras citas
aunque no las vamos a leer porque hay muchos versículos de la Biblia aquí. Solamente voy a dar su significado. Solo estamos haciendo un repaso. Son cosas que ya hemos visto. En el subtítulo que dice Pérgamo y Tiatira, Apocalipsis 2, 12 al 29, y disculpen que hay un error en el formato de ese texto, pero lo que estoy tratando de mostrar con estos versículos es de que hay una relación de causa y efecto entre Pérgamo y Tiatira. Pérgamo y Tiatira. Y ya se ha tratado esto en dos temas aquí, por lo menos, y también creo que anteriormente se han tocado estos temas. Pero mi punto es que para que el hombre de pecado se pueda levantar, hay algo que debe ser quitado. 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. En este caso, la iglesia de Pérgamo es la que es quitada o que cae para que se pueda levantar Tiatira, donde se manifiesta el hombre de pecado. Si no es quitada esa iglesia, no se podría manifestar el hombre de pecado, y esa es la razón por la que estas dos historias no se pueden separar. Para que Tiatira pudiera llegar a la historia, Pérgamo tenía que ser quitada. En Apocalipsis 13:2 se muestra la relación entre Pérgamo o Roma pagana y Roma papal. Allí dice, y el dragón, Roma pagana, dio al papado, la bestia que se describe en ese mismo capítulo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Nos está hablando acerca de la relación entre Roma pagana y Roma papal. La Roma pagana le iba a dar tres cosas a la Roma papal: su poder, su trono y grande autoridad. Y ahí están las fechas en que eso sucedió. En el 496 después de Cristo, Clodoveo se convierte y dedica su poder para ayudar al papado. Su trono, en el 330, cuando Constantino cambia la capital de Roma a Constantinopla y le dejan la ciudad de Roma al papado, que es donde está hasta nuestros días. Se la dejó para que el papado pudiera tomar el control, y eso sucedió en el 330 después de Cristo. Y en el 533 Justiniano promulga un decreto que declaraba que el papa era el corrector de los herejes y cabeza de la iglesia. Pero estos tres aumentos de poder que se le dieron al papado, que es de la iglesia de Tiatira, le fueron dados por Pérgamo, y así es como podemos ver la relación entre esas dos iglesias. Eso también está predicho en Daniel 11 y 12. Lo que Roma pagana hace por Roma papal, o dicho de otra manera, lo que Pérgamo hace por Tiatira. En Daniel 12:11 es lo mismo. La Roma pagana es quitada para que se pueda levantar la Roma papal. En Daniel 11, 30, 31 tenemos también lo mismo. Nos dice que se levantarían tropas de su parte. Las tropas de la Roma pagana se pondrían del lado del papado, contaminarían el santuario, quitarían el continuo, contaminaría el santuario, quitaría el continuo y pondría la abominación desoladora. Entonces, estas tropas, Roma pagana, haría estas tres cosas por el papado. Pérgamo hace estas tres cosas por Tiatira. Vamos a la siguiente cita. Estoy tratando de colocar todas estas piezas juntas para que puedan ver hasta dónde quiero llegar. Y esta es una de las citas más importantes en este mensaje. Cuando se comenzó a enseñar Daniel 11 y se levantó toda esa oposición, esta fue la cita que nos afirmó que esa interpretación era correcta. Porque aquí se insiste que el entendimiento que tengamos del continuo debe ser de tal naturaleza que nos muestre un paralelismo entre los últimos 6 versículos de ese capítulo y la historia de cuando el continuo fue quitado y que se menciona en el versículo 31.
La hermana White dice aquí, no tenemos tiempo que perder, tiempos peligrosos están ante nosotros. El mundo está agitado con el espíritu de guerra, pronto tendrán lugar las escenas de angustia descritas en la profecía. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento total. Ella misma nos dice en el Conflicto de los Siglos, página 356, que 1798 es el tiempo del fin. Y obviamente ella sabía que ella estaba viviendo después de esa fecha, cuando escribió eso. Está claro eso, ¿cierto? Entonces, cuando dice que la profecía de Daniel 11 casi ha alcanzado su cumplimiento total, y ella podía ver, al igual que nosotros, que el versículo 40 comienza diciendo, en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Y dado que ella sabía que el tiempo del fin comenzó en 1798, y eso lo deja bien en claro en el Conflicto de los Siglos, como he dicho, al hablar de un cumplimiento todavía en el futuro de Daniel 11, nos está diciendo que todo esto sucedería después de 1798. Incluso si ella no lo hubiera entendido plenamente, porque ella misma nos dice en otra parte que muchas veces los profetas no entendieron todo lo que escribieron. Sin embargo, podemos conectar todo esto a su testimonio, como yo lo hice, porque es imposible saber si ella entendió todas las implicaciones de esto. ¿No los estoy confundiendo? La profecía del capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento total. Mucha de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. ¿De qué profecía? De Daniel 11 nos está hablando de la historia de los versículos 1 al 39, porque ella sabe que el tiempo del fin fue en 1798, es decir, el versículo 40, donde dice, y en el tiempo del fin. Entonces, lo que está diciendo ella es, mucha de la historia de los versículos 1 al 39 se repetirá en los versículos 40 al 45. Es la única manera lógica en que esto se puede entender. Y mi punto es que en lo que dice después, no es que simplemente diga que mucha de la historia de Daniel 11 se repetirá. Más bien, va a concentrarse en un pasaje específico y podemos estar seguros de eso, porque el hecho de que ella decidió escribir sobre este asunto, de que es una historia que se va a repetir de una manera especial. Noten lo que dice, mucha de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. En el versículo 30 se habla de un poder que se desanimará, y cita Daniel 11, 30 al 36, completo. Y luego dice, escenas similares a las descritas en estas palabras tendrán lugar. Mis hermanos, ella acaba de decir, sabiendo que ella vivía después de 1798, así que ella sabía que estaba viviendo en la historia de los versículos 40 al 45. Por eso ella dice que la historia de los versículos 30 al 36 se repetirá en los versículos 40 al 45. Y aquí es donde fallan mayormente los adventistas. Porque cuando tomamos las características de los versículos 30 al 36, como estudiantes de profecía, debemos encuadrarlos con los versículos 40 al 45. Pero eso no se puede hacer si crees que el continuo representa el ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo. En cambio, si te sujetas al entendimiento de los pioneros que creyeron que el continuo representaba el paganismo, entonces las piezas se acomodan perfectamente. Y este es uno de los pasajes más importantes en los que te debes aferrar al correcto entendimiento del continuo. Y vez tras vez, gente que se opone a este mensaje, cuando los confrontan con esta cita especialmente, se quedan sin argumentos y prefieren callar porque saben que la aplicación que ellos hacen al continuo no encaja bien. De igual manera, aquellos que tienen esa posición de que el rey del norte es Turquía,
Si siguen el patrón de los versículos 30 al 36 y tratan de cuadrarlo con la historia de los versículos 40 al 45, se cae por completo esa interpretación equivocada. Esta cita destruye cualquier interpretación incorrecta que se haya inventado de los versículos 40 al 45, por eso es importante. Pero hay algo que quiero que vean en el versículo 30. Vamos a buscarlo. Daniel 11:30. Porque vendrán contra él naves de Quitim. Y en la cita que acabamos de leer, la hermana White deja ese pedazo fuera y lo corta justo allí donde dice, y él se desanimará, y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. En este versículo es donde Roma pagana deja de ser el tema de Daniel 11. Esto lo pueden corroborar en el libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Dice exactamente esto. Es en Daniel 11:30 donde Roma pagana deja de ser el reino de la profecía, y lo que significó su sentencia de muerte fue que se entendió con los que abandonaron el santo pacto. Interactuó con el poder papal desde ese punto en adelante. Y desde allí el personaje principal de Daniel 11 será el poder papal, el siguiente reino que vendría después de Roma pagana. Y en el versículo 31 dice, y se levantarán de su parte tropas. Aquí tenemos al papado. Y la Biblia repite varias veces que el poder militar de Roma vendría a ayudar al papado. Estas son las tropas que se levantarían de su parte, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Hay mucho que decir aquí, pero lo que quiero que vean es que en el versículo 30 tenemos a la Roma pagana, y en el 31 se está introduciendo a la Roma papal. ¿Quién es Roma pagana? ¿Quién es Roma papal? Son Pérgamo y Tiatira. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que acaba de decir Elena de White? Que la historia de Pérgamo y Tiatira se repetirá exactamente al fin del mundo. Al fin del mundo. ¿Pueden verlo? Eso es lo que yo quería que vieran, porque para poder justificar la aplicación aquí de la Revolución Francesa repetida desde el 911 en adelante hasta la ley dominical, es que podemos repasar toda la historia de las 7 iglesias y mostrar que se repiten al fin del mundo. Y lo mismo con los sellos, se repiten al final. Lo mismo con las trompetas. También sucede con Apocalipsis 10, donde hay un poderoso ángel que desciende del cielo con un librito abierto en su mano, y se puede mostrar que eso se repite al fin del mundo. ¿Me están siguiendo? Entonces, si los capítulos 2 y 3 de las 7 iglesias se repiten al fin del mundo, y los sellos, los capítulos 6 al 8, también se repiten al fin del mundo, y las trompetas del capítulo 9 también, y la historia milerita del capítulo 10 también se repite al fin del mundo, ¿no creen que la historia que está escrita en Apocalipsis 11 también se repetirá al fin del mundo? Y esa es la historia de la Revolución Francesa. ¿Están siguiendo mi lógica? Les acabo de dar un segundo testigo para poder creer que la Revolución Francesa se repite al fin del mundo. Y debemos estar firmes en esto, porque si realmente la Revolución Francesa se repite al fin del mundo, como hemos dicho, y todo inició en el 911,
Mis hermanos, es hora de levantarnos porque esto está a punto de suceder en este país. Todas las cosas horribles que Elena White dijo que sucederían en los Estados Unidos al fin del mundo están a punto de cumplirse. Y yo creo que los adventistas tienen cierto conocimiento de esas cosas porque están muy claras en la profecía. Pero lo que no entienden, recuerden que ellos creen que todas esas cosas comenzarán hasta la ley dominical. Lo que no entienden es que en realidad inician a la medianoche. Y eso hace una gran diferencia en lo que se refiere a la preparación y a entender nuestro papel y responsabilidad en este tiempo de la historia. Por esta razón, estoy tratando de dar argumentos sólidos para que ustedes puedan ver que es válido lo que estamos diciendo sobre la Revolución Francesa. Y es algo que asusta. Ahora, vamos a otra cita donde dice el tercer y cuarto sello de Apocalipsis 6, 6 al 8. Revísenlos si no están familiarizados con ellos y noten esta cita que dice: el mismo espíritu que está representado en Apocalipsis 6, 6 al 8 se ve en la actualidad. La historia se repite. Lo que está diciendo es que la historia del tercer y cuarto sello, ¿cuál es esa historia? El tercer sello es un paralelo de Pérgamo y el cuarto de Tiatira. Es un paralelo de Tiatira. Entonces está diciendo de una manera muy clara que esas historias se repiten. Éfeso y Esmirna, las primeras dos iglesias. Otra vez podemos ver una relación de causa y efecto, y ustedes conocen ese versículo donde dice que todos aquellos que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué más? Padecerán persecución. Cuando la Iglesia Apostólica salió como un caballo blanco para conquistar y vencer y llevó el Evangelio a todo el mundo, ¿estaban viviendo piadosamente en el Señor? Es la iglesia de Éfeso. Entonces, si estaban cumpliendo con eso, ¿qué seguiría después? Esmirna, la iglesia perseguida, porque todos los que deseen vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces podemos ver que hay una relación de causa y efecto entre la primera y la segunda iglesias, de la misma manera que la hay entre la tercera y la cuarta. Es el versículo de vivir piadosamente, está también en las notas, ese versículo. Ahora noten lo que dice Elena de White en Mensajes Selectos, tomo 3, página 453. Muchos serán encarcelados, muchos, para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmemente en favor de la verdad. Entonces, ¿viene la persecución nuevamente? ¿Cuál iglesia tipifica eso? Es Esmirna. ¿Qué fue antes de esta persecución? Éfeso. ¿Cuándo es que llega Éfeso a la historia? Me refiero al hecho de que Éfeso era como ese caballo blanco que salió para conquistar. ¿Cuándo es que llega a la historia? Es en el clamor de medianoche. Más claramente a la medianoche, lo que el hermano llama la dilación del tiempo. Es un periodo de tiempo, y allí es donde la iglesia triunfante se levanta, por lo que si a la medianoche hay una iglesia triunfante que esté viviendo piadosamente en Cristo, pregunto, ¿qué sucederá inmediatamente después? Esmirna, o sea, persecución. Éfeso, Filadelfia y la Odisea. En primeros escritos 258 a 260, en el conflicto de los siglos 596 y en otros lugares, podemos ver a la hermana White que toma estas tres iglesias como historias paralelas. Con la que estamos más familiarizados nosotros es cuando dice que el movimiento
Es cuando dice que el movimiento de 1840 al 44 fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las naciones misioneras de la tierra. La estoy parafraseando, pero la mayoría de ustedes conocen esa cita. ¿Por qué dice eso? En esa parte está hablando de Apocalipsis 18. Está comparando el ángel de ese capítulo, que es parte de nuestra historia, con el movimiento adventista de 1840 al 44, y al terminar ese párrafo en el conflicto de los siglos 596, ¿cómo inicia el siguiente párrafo? Diciendo que la obra será similar al Pentecostés. Es decir, toma esas tres historias. ¿Cuándo fue el Pentecostés? Con Éfeso, en la iglesia de Éfeso, y la historia milerita del 40 al 44, Filadelfia, y nuestra historia con Apocalipsis 18, ¿cuál iglesia es? La Odisea. Está colocando esas tres iglesias línea sobre línea, esas tres historias, enseñándonos que Éfeso, Filadelfia y la Odisea, tanto Éfeso como Filadelfia, se han cumplido ya en el pasado. O por lo menos Filadelfia, y la Odisea se repite también. Voy a ir un poco más rápido. Bajo el título Éfeso y la Odisea, lo leo: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en presa. Esto se cumplió en la vida terrenal de Cristo. Él era leal a los mandamientos de Dios, poniendo a un lado las tradiciones y requerimientos humanos que se habían enlazado en su lugar. Por causa de esto fue aborrecido y perseguido. Esta historia se repite. Éfeso se repite en la Odisea. La siguiente cita trata con Juan el Bautista y dice que su historia se repetirá. Éfeso se repetirá en la Odisea. La siguiente cita de Mensajes Selectos, tomo 2, Satanás está trabajando para que se repita la historia de la nación judía en la experiencia de quienes pretenden creer la verdad presente. Se puede mostrar que todas las historias de las 7 iglesias se repiten en nuestro tiempo, pero esta cita que acabamos de leer dice que la historia de la iglesia judía se repetirá en nuestro tiempo, y también se puede mostrar que la historia de la nación judía, desde Moisés hasta el Pentecostés, es gobernada por la historia de las 7 iglesias de Apocalipsis. Se puede ver perfectamente el paralelismo de línea sobre línea. Moisés venía de Egipto, así como Éfeso. No hay tiempo para exponerlo ahora. Sardis, Filadelfia y la Odisea son las iglesias del capítulo 3 de Apocalipsis. Y la siguiente cita es de Manuscritos Liberados, volumen 18, y dice: ¡oh, qué descripción! ¿Cuántos hay en esta temible condición? Ruego fervientemente a cada ministro que estudie el tercer capítulo de Apocalipsis, porque en él se describe la condición existente en los últimos días. Todas las iglesias que aparecen en el Apocalipsis 3 se repiten en nuestro tiempo. Vamos a la siguiente cita del hermano Stephen Haskell y podrán ver que este entendimiento que les estoy compartiendo no es algo nuevo. También lo encontramos en este libro de Stephen Haskell en la página 69. Se debería recordar que la experiencia de Éfeso, Esmirna y Pérgamo se repetirán en la última iglesia antes de la segunda venida de Cristo, por lo que la historia de Tiatira tendrá su contraparte en la última generación. Y repetidamente este autor comenta que las historias de todas las iglesias se repiten al fin del mundo. Así que el punto es que si los sellos hacen un paralelo con las historias de las iglesias, y las trompetas también tienen su lugar allí, aunque no vamos a tratar sobre ellas ahora, entonces tenemos que si todas las historias de las iglesias se repiten al fin del mundo, también los sellos lo harán. Quería dejar claro que Apocalipsis 2, 3 en adelante, todo se repite en el fin del mundo, y como he dicho, si esto es así,
Entonces también Apocalipsis 11 debe repetirse al fin del mundo. Esos son los aspectos del Apocalipsis. Nos está dando un mapa de lo que sucede si es que estamos dispuestos a verlo. Where do we have a... Okay, I'll just tell it to you. I hope you can follow. Entendemos que la historia de las primeras 4 trompetas se repite también en nuestro tiempo. Si saben eso, digan amén. La repetición de la primera trompeta en 1989. Recuerden, Alarico en 395 después de Cristo. ¿Cuál fue la segunda trompeta? Fue el 911. Sería Genserico o Genserico. ¿Qué fue lo que hizo? Afectó las aguas. ¿Quién es la tercera trompeta? Atila el 1. ¿Qué palabra está asociada con él? Ajenjo, que significa amargura. Por eso lo podemos ubicar a medianoche. La cuarta, o Doacro, ¿qué tenemos en el 476 con la cuarta trompeta? En ese punto, la Roma occidental estaba ya completamente dividida en 10 naciones. Y eso se alinea con la ley dominical. ¿Por qué? Porque es allí donde las Naciones Unidas entran como un reino profético. Entonces las trompetas se repiten. Las iglesias, los sellos y las trompetas. En cada uno de los que están aquí, nos basamos en la enseñanza de que Apocalipsis 10 se repite. Aquel ángel que desciende del cielo es uno de los puntos más importantes de referencia en este capítulo, porque ilustra el ángel de Apocalipsis 18. Por eso, hermanos y hermanas, podemos decir que Apocalipsis 11 también se repite. Se repite. Ya hemos mencionado las bestias de 2 cuernos. Y con esto quiero decir que Francia tipifica a los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Por lo tanto, la historia de Francia debe tener las características que ilustran la historia de los Estados Unidos. Voy a leer otra cita, ya me estoy pasando del tiempo. Esto es del conflicto de los siglos. Cuando Francia desechó a Dios y descartó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objeto que por tanto tiempo se habían propuesto, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Y porque la maldad no era pronto castigada, el corazón de los hijos de los hombres estaba plenamente resuelto a hacer el mal. Empero la transgresión de una ley justa y recta debía traer inevitablemente como consecuencia la miseria y el desastre. Un poco más adelante en ese párrafo, Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. Ahora noten qué era sacudido por ese terremoto, porque si la Revolución Francesa se va a repetir, ahora las mismas cosas serán sacudidas en los Estados Unidos. La religión, la ley, la sociedad, el orden, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo que abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. Todo lo abatía. Siguiente párrafo. No iban a permanecer mucho tiempo en silencio los fieles testigos de Dios que habían sucumbido bajo el poder blasfemo que sube del abismo. Después de los 3 días y medio, el espíritu de vida venido de Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. En 1793 había promulgado la Asamblea Francesa los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia. 3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía estos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. El mundo contemplaba estupefacto los terribles resultados que se habían obtenido al despreciar los oráculos sagrados, y los hombres reconocieron que la fe en Dios y en su palabra son la base de la virtud y de la moralidad. Dice el Señor:
¿A quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Está hablando de la Revolución Francesa, del derramamiento de sangre, pero dice que blasfemaron contra Cristo. Por tanto, he aquí, les enseñaré de esta vez, enseñaréles mi mano y mi fortaleza y sabrán que mi nombre es Jehová. Hablando de los dos testigos, el profeta dice, además, y oyeron una grande voz del cielo que les dijo, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Desde que Francia les declarara la guerra, estos dos testigos de Dios han recibido mayor honra que nunca antes. En el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. ¿Por qué incluí esta parte? ¿Tiene que ver con mi tema? No realmente. Pero sí quería que quede claro que cuando llegamos aquí, después de los 3 años y medio, es el momento en que debe llevarse el mensaje al mundo, y no antes. Si saben a qué me refiero, ¿cierto? Siguiente párrafo. Durante los 50 años que precedieron a 1792 se daba muy escasa importancia a la obra de las misiones en el extranjero. No se fundaron sociedades nuevas y eran muy pocas las iglesias que se esforzaban por extender el Evangelio en los países paganos. Pero en las postrimerías del siglo XVIII se vio un cambio notable. Incluso el tema del evangelismo público puede ser visto en la Revolución Francesa, si estamos dispuestos a reconocerlo, pero en la mayoría de los adventistas no lo están. También se dio la Declaración de los Derechos Humanos en 1789. ¿Quién fue el que introdujo esto en Francia? El Marqués de Lafayette. ¿Y con quién tenía amistad este hombre y que le ayudó a escribir los derechos humanos? Thomas Jefferson. ¿Y qué más escribió Jefferson? La Constitución de los Estados Unidos. ¿Cuándo fue implementada la Constitución en los Estados Unidos? Ese mismo año, 1789. El mismo año en que los derechos humanos fueron representados en Francia. Tenemos entonces que la Constitución de Estados Unidos representa también un testigo profético en 1789 para confirmar que esto se aplica también al fin, porque en el 9/11 inició un ataque contra la Constitución que seguirá hasta que sea completamente cambiada, y esto sucederá en este punto, en la ley dominical, y 1796 es un tipo de eso, como he dicho. Voy a tratar un punto más para cerrar e ir adelantando un poco de lo que va a exponer el hermano Taylor sobre la Revolución Francesa. En esta historia, en 1796, vamos a ver a un individuo llamado Napoleón, y en ese mismo año, Francia, dirigida por Napoleón, inició la guerra contra Italia. 2 años después, en 1798, Francia le dio la herida de muerte al papado, y 1 año después el papa murió en el exilio. Si acá estamos al fin del mundo, entonces voy a decir que la ley dominical habrá un líder militar de un reino que tenga 10 partes, dividido en 10 partes, porque recuerden que Francia era la 10ª parte de un reino también. Y lo que estoy diciendo es que Napoleón está representando al presidente número 45 de los Estados Unidos. Y en esta historia, al mismo tiempo en que el 6º reino de la profecía va descendiendo, se va levantando también el 7º reino, y el presidente número 45 de los Estados Unidos terminará gobernando o siendo el líder de las Naciones Unidas. Porque de hecho, Estados Unidos tiene el liderazgo de las Naciones Unidas, tanto financiera como militarmente, y por lo menos el 50% de estas dos cosas pertenece a Estados Unidos. Por lo tanto, Napoleón en esa historia fue quien le produjo la herida mortal, y como he dicho, está ilustrando al último presidente de los Estados Unidos que llega a convertirse en el líder de las Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que hará? Sanará la herida mortal del papado. Otro punto más para que podamos entender
in this history, ¿Qué fue introducido por primera vez en la historia del mundo en esta línea? Un gobierno ateo. okay, Elena de White dice, mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico, y es el ateísmo. Lo estoy parafraseando. atheism. This is Esta es la llegada del rey del sur, que se iba a levantar contra el rey del norte aquí en 1798. okay, so in Entonces, en esta línea, el rey del sur se mueve a través de la historia. Inicia como la Francia atea, pero llega hasta nuestro tiempo como la Unión Soviética. Y también esta desapareció en 1989. ¿Y a dónde se fue a trabajar Mikhail Gorbachev y sigue trabajando todavía? En las Naciones Unidas. También el dragón se va moviendo a través de la historia. El dragón asciende over the United y llega a controlar a la ONU desde el clamor de medianoche hasta la ley dominical, y en ese momento habrá llegado el séptimo reino de la profecía. El dragón ocupa su lugar y también estará resucitando, por así decirlo, el rey del sur, pero esta vez en lugar de producir una herida, ahora la va a sanar. Y lo que quiero que vean es que esta historia está marcando el inicio del rey del sur, aquel que atacó al rey del norte en Daniel 11:40, verse 40, y por eso podemos decir que la Revolución Francesa llegó a ser un elemento de los últimos 6 versículos de Daniel 11. Daniel 11 is Y dado que esa fue su última visión, podemos decir que fue el clímax de todas las visiones de Daniel. Fue en esa visión donde el libro de Daniel y el de Apocalipsis se unen formando así una imagen clara que está ilustrada en el patrón que fue presentado por el hermano Noel. that Brother Noel was presenting in the last presentation. Okay, so I wanted Y to quisiera colocar algo tanto en esta presentación como en la que dará el hermano Taylor el próximo sábado, y es que este argumento que hemos dado de que la revolución se repite al final y que se basa en la Constitución, como dijimos, inicia aquí, right here. en 1789, que es un paralelo del 9-11, y el acta patriota. And the Patriot Act Y el acta patriota nos es un testigo para entender que ha iniciado ya el proceso que va a cambiar completamente la Constitución gets underway. de los Estados Unidos. Like Sister White, there's La hermana White tiene una cita donde dice no human que la tierra se llenó de crímenes tan horribles que la pluma se resiste a describirlos. Y eso es lo que viene. No pretendo saber cómo será todo eso, pero mis hermanos, no hay nadie No hay nadie en el mundo que esté entendiendo esas cosas, ni siquiera los adventistas, quienes deberían ser los únicos. Los únicos que lo están entendiendo es a través de este mensaje, y son un porcentaje insignificante respecto a la iglesia adventista, que son unos 14 o 15 millones. No sé cuántos podamos ser nosotros. Me dicen que los adventistas son casi 20 millones. Quizá ya hay miles en este movimiento, sin embargo, sigue siendo un porcentaje insignificante. Y una de las cosas más graves que podemos ver es que viene un baño de sangre en este país. Y si no estamos preparados para resistir, nos perderemos. Eso es algo para reflexionar. Y toda la evidencia nos dice que está a punto de suceder. Si ustedes tienen amigos o familiares que todavía no han conocido estas verdades, no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Incluso cuando pienso en mí mismo, digo, ¿tendré tiempo suficiente para ir a mis amigos y familiares y advertirles? Porque de la mayor parte de mi tiempo la utilizo en mi preparación. Llegará el momento en que nos daremos cuenta de que hemos desperdiciado mucho tiempo. Y no puedes ayudarles para que ellos vean si no tienes ojos para ver. No podrás ayudarles a que vean que la anarquía está ya en el horizonte. Nada más hay que ver las noticias
para darse cuenta de qué es lo que está sucediendo en este país. Es exactamente la Revolución Francesa repetida. Knowing that we apply common sense to other issues in our society, specifically like holding irresponsible people accountable for their actions when they drink and drive and kill somebody. And we do that without restricting control of cars and cell phones to the rest of us, the good guys. Why then do you and Hillary want to control and restrict and limit gun manufacturers, gun owners, and the responsible use of guns and ammunition to the rest of us, the good guys, instead of holding the bad guys accountable for their actions? And first of all, the notion that I or Hillary or Democrats or whoever you want to choose are hell-bent on taking away folks' guns is just not true. And I don't care how many times the NRA says it. I'm about to leave office. There have been more guns sold since I've been president than just about any time in U.S. history. There are enough guns for every man, woman, and child in this country. And at no point have I ever proposed confiscating guns from responsible gun owners. So it's just not true. What I have said is precisely what you suggested, which is, why don't we treat this like every other thing that we use?